quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es importante para la historia de la lepra y más en Agua de Dios, donde ha sido el epicentro de esa historia tan fuerte que ha manejado Colombia frente a este tema. La lepra siempre la he considerado como la pandemia mental de la sociedad colombiana y por lo que les voy a contar en la historia se darán cuenta por qué. La lepra se supone que llegó a Colombia y se toman medidas a partir de 1870. Desde la parte médica podemos decir que no hubo una intervención médica, la intervención médica se da mucho después, 30 años prácticamente que después de 1870. ¿Por qué? Estábamos en un estado federalista, cada estado tenía sus leyes sobre el manejo de la salud y existía lo que es la central de higiene o la junta de higiene, que era la que manejaba todo lo de la salud en ese momento. Cuando sale la advertencia mundial de que la lepra es altamente contagiosa, al descubrimiento que hizo Mauer Hansel, se toman medidas en todos los países. ¿Y nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos lo que hemos hecho en el transcurso de la historia, y es copiar modelos. Y un modelo ante una enfermedad altamente contagiosa es el aislamiento. Inicialmente empezó como una situación de contexto social debido a la acumulación de pacientes que se hicieron en Tocaima y a la mala información de que iba a haber desplazamiento masivo de enfermos de lepra hacia Tocaima, hacia las aguas termales. Pero resulta que no, ni eran 100 los que iban a venir y los que estaban ahí ubicados eran muy poquitos. Si eran 20 no eran más, y eran de diferentes enfermedades, no solamente lepra, eran dermatitis, eran diferentes temas de piel, porque las aguas termales servían para aliviar esto. Entonces, debido a ese error, la comunidad policiva de ese momento, un intendente, alertó a su comandante y decidieron ir y hablar a sus superiores y informar en la capital, que era Mesitas del Colegio, que se estaba presentando esa situación, y propusieron que como existía este terreno baldío, que era una finca, se desplazaran hacia este lado, pasando el río Bogotá, y que aquí se ubicaran inicialmente para evitar esa situación de orden social que se dio en Tocaima. Y se volvió una costumbre, pero el manejo fue netamente policivo, o sea, no había asistencia médica, el acompañamiento fue todo policivo. Entonces, frente a eso, vamos a ver que hay maltrato, hay abuso de poder, hay abuso de violación de niñas, existen todas esas situaciones, abusos de familias con sus mismos familiares enfermos, a los que aprovecharon y como se les anulaban todos sus derechos sociales, etcétera. Entonces les quitaron todo el poder que tenían ellos desde la parte económica, posición social, política, etcétera. Entonces vemos una situación bien fuerte, que además no es el hecho de afectación de la enfermedad específica de la lepra, también se da una afectación psicológica de los pacientes que sufrieron la enfermedad. Entonces vamos a ver que también es una situación de contexto mental que se va a dar acompañando a la enfermedad de la lepra. Por eso la intención de suicidios que se dieron, y hubo muchos suicidios en el contexto del manejo del enfermo de lepra en el Lazareto de Agua de Dios. Hacia 1891 la primera asistencia que hay es una asistencia más social, que es la que dan los padres salesianos, pero ellos alertaron a una comunidad religiosa que es las Hermanas de la Presentación, y las trajeron aquí a Colombia. Ellas venían con una práctica y experiencia médica, porque venían de las guerras europeas. Y en ese desplazamiento que se da de ellos hacia acá, ellas tuvieron mucho poder sobre los enfermos que se radicaron y se desplazaron en el entorno de Agua de Dios. Entonces vamos a ver un contexto que está lleno de violación de derechos humanos, desde el desplazamiento forzado, el secuestramiento por un encerramiento que no es voluntario, el desplazamiento, el desmembramiento familiar, el abuso, todo esto se viene dando en este contexto. Ya hace 1900, cuando se establece el Estado colombiano como un Estado centralista, la Junta Nacional toma el poder y el mandato sobre el Lazareto de Agua de Dios.
y siempre la parte asistencial o médica pudo dar órdenes y las daba a las instituciones que se encargaban de administrar económica y socialmente el lazareto, mas no asistían y no tenían un manejo médico como tal, como se debía hacer. Sabemos que hubo algunos médicos que vinieron en algunas ocasiones y ellos a lo lejos era que trataban los pacientes. Incluso después del acordonado sanitario que se da entre 1905 y 1907, los médicos venían en caballos, ellos se hacían al lado del cercado opuesto al del lazareto y simplemente desde allá solicitaban la inspección del paciente por valoración para determinar el diagnóstico, pero no porque fuera una asistencia médica como debe ser y como la sugerimos nosotros desde la parte humana, ¿no es cierto? Todo este proceso se ha acompañado prácticamente que sin asistencia médica en el Lazareto Agua de Dios. Siempre fue policivo, religioso, administrativo, fue en este contexto, pero nunca asistencial como debería ser. Hacia 1800 ya incluso hubo manejos bastante fuertes que se dan contra los niños, que se dan contra las mujeres, que se dan contra los hombres y vienen procesos de experimentación médica. La experimentación médica es usar el aceite de chamura, diferentes medicamentos que nada tenían que ver y que simplemente los medicaban y los ponían simplemente para ver si funcionaba. También había auto experimentación, que quiere decir, cuando una persona busca un mecanismo para aliviar su enfermedad y escucha todo lo que le cuentan los demás. Entonces, que utilizar las ramas de matarratón, por decir algo, que utilizar las ramas de esto, que bañarse con agua de aquello, que untarse tal cosa, eso hubo. La autoexperimentación también se da en este proceso. Ya después de 1945, cuando se descubre el primer medicamento que se supone que aliviaba todo el contexto de la enfermedad como tal, pues simplemente digamos que bajó y disminuyó un poco la parte médica, la parte física del enfermo, porque ¿qué hacía ese medicamento? Mutar el bacilo y hacer que bajara la evolución de discapacidad y degeneración que producía en la piel del paciente como tal. Seguimos con un proceso y sabemos que de 1900 hacia 1975 sigue siendo todo un proceso experimental. Todo un proceso experimental. Ya cuando se confirmó el tratamiento triconjugado, que son 3 medicamentos, 2 antibióticos y un para curar, digamos, proteger la parte estomacal del paciente porque son fuertes, es que se da la situación de que ya se habla de una sanación del enfermo, es un tratamiento totalmente efectivo y sabemos que los enfermos que tomaban muy juiciosamente su medicamento ya podrían, digamos que, evolucionar y mejorar sus condiciones médicas, ¿sí? desde la parte de intervención en su piel, en sus discapacidades, etc. Pero en todo este proceso, ¿qué sucede? Más que la medicina como tal para curar, existe una condición y es que la enfermedad siempre se manejó desde la parte religiosa, se concibió desde la parte religiosa como un pecado. Y como un pecado se concibió como un castigo de Dios. Y por esa misma situación, a hoy día, pese a que sabemos que el bacilo lo tenemos todos, que las condiciones son muy exigibles de esta enfermedad para que se desarrolle, para que se active, tiene que haber las bajas defensas, desde la parte médica hablamos de esto, un contexto alimentario muy exigente, una convivencia permanente mínima de 6 meses, para que se empiece a activar en un contacto permanente con una persona que tenga el bacilo activo. Y sabemos que Agua de Dios no lo tiene así, porque Agua de Dios tiene todos sus pacientes controlados y manejados. Y todos los que vienen acá a hacer sus controles médicos están controlados. Por fuera es donde está el riesgo.
Los hacinamientos son peligrosos, los hacinamientos se dan en las comunidades religiosas, los hacinamientos se dan en las comunidades, en las cárceles, los hacinamientos se dan en todo eso. Entonces, ¿qué ha podido y qué sucede en este contexto? Que nuestro poder mental se ha quedado en la historia y se ha quedado con un concepto religioso sobre pecado y sobre castigo de Dios. Y nosotros no hemos superado esa parte. Y nosotros pensamos y seguimos pensando y concibiendo la enfermedad de la lepra como lo peor, lo feo, lo malo. Pero no sabemos que primero tenemos que cambiar nuestra mente. No nos damos la posibilidad de estudiar, de investigar, de preguntar a quién se le debe preguntar. Entonces mi invitación es esa. Nosotros seguimos viviendo una pandemia, pero una pandemia mental. Por eso lo dije desde el principio. Para mí la lepra es una pandemia mental, es una enfermedad que tenemos que curar nosotros como sociedad en general para subsanar y poder hacer que esto ya deje de existir con los temores que tenemos hoy día. Muchas gracias.